Hola, nos da gusto saludarlos. En este video hablaremos acerca de la diabetes, el cual es un proyecto de la licenciatura en farmacia, con el objetivo de ofrecer información de esta enfermedad que es desafortunadamente la más común en el país. Apuesto que usted o un familiar padece de esta enfermedad. Antes de iniciar, cabe aclarar que este video es informativo y no suple consultas, por lo que les invitamos a que vayan a su médico o consulte su farmacéutico para un mejor diagnóstico. Ya una vez aclarado esto, comenzamos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, estima que cada año causa alrededor de 2 millones de muertes directas e indirectas. En México, 1 de cada 10 mexicanos tiene diabetes. Además, está dentro de los 10 países con más personas que padecen diabetes, en específico en el 7º puesto. Según la encuesta nacional de nutrición, en el 2022, el 18% de la población adulta padece diabetes. La prevalencia de prediabetes es del 22.1% y solo un tercio de las personas con diabetes logran un control glucémico adecuado. Si tienes dudas de cómo es un control glucémico adecuado, puedes consultarle a un farmacéutico. Iniciando con algo sencillo, ¿qué es la diabetes? La Organización Mundial de la Salud define la diabetes como una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en sangre, debido a la falta de producción de insulina o a la incapacidad del cuerpo para utilizarla eficazmente. Esta es una condición permanente que se puede controlar, pero no se puede curar. Nosotros obtenemos la energía para funcionar diariamente de la glucosa, o como la conocemos todos, el azúcar. Esta es obtenida de los alimentos que se consumen o bebidas dulces, pastas y pan. Esta glucosa obtenida pasa a través de la circulación sanguínea y llega a cada órgano para ser utilizada como su principal combustible, pero necesita de la insulina para pasar de la sangre al interior de la célula. En el paciente diabético, este mecanismo no funciona correctamente, por falta de insulina o por el mal funcionamiento de esta. La glucosa no ingresa a los tejidos y se acumula en sangre, aumentando por sobre los niveles normales, lo que lleva a problemas que se asocian con lesiones a largo plazo en diversos órganos, particularmente en ojos, riñón, nervios, vasos sanguíneos y corazón. Las causas pueden variar dependiendo del tipo de diabetes que se puede presentar. La diabetes tipo 1 es poco común y es la diabetes que se presenta en niños o adolescentes. Esto se debe a que el sistema no produce insulina en consecuencia de un ataque autoinmune. Este tipo de pacientes son dependientes de la insulina y pueden ser muy monitoreados en su nivel de glucosa en sangre. La diabetes tipo 2 es la diabetes más común en el mundo y se le atribuye a la obesidad y la falta de ejercicio, pues esta condición se presenta cuando el cuerpo no es capaz de producir suficiente insulina para meter el azúcar de la sangre a la célula. El paciente puede controlar sus niveles de azúcar con una alimentación controlada y un tratamiento de medicamentos. La diabetes gestacional, como su nombre lo indica, se presenta durante el embarazo, específicamente durante el segundo o tercer trimestre. Se provoca debido a que las hormonas del embarazo inhiben la función de la insulina, además de que la ingesta de alimentos aumenta, por lo que si el sistema de la mamá no es capaz de amortiguar este cambio, se desarrolla la diabetes gestacional. Al término del embarazo, esta condición se va, pero la madre tiene el riesgo de tener diabetes tipo 2 en el futuro y el bebé corre el riesgo de nacer con exceso de peso o dificultad respiratoria. El último tipo es la diabetes secundaria, que es una forma de diabetes que se desarrolla como resultado de otra condición médica o un tratamiento, como la pancreatitis crónica, la cirugía pancreática o el uso de ciertos medicamentos. Si se quiere saber más sobre tu medicación, te puedes acercar a un farmacéutico. Antes de empezar, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Entenderemos por signo a toda aquella manifestación medible de una enfermedad observable por un profesional de la salud, mientras que síntoma es la experiencia subjetiva y personal del paciente como dolor, fatiga, náuseas que éste comunica durante la consulta. Comenzaremos por los síntomas de la diabetes tipo 1. Vamos a tener un aumento en la frecuencia con la que se va al baño, lo que traerá como consecuencia una pérdida de glucosa, electrolitos y agua. Y bueno, si usted tiene niños en casa, es importante detectar que estos no tengan dificultades para orinar o que no mojen la cama, dado que esto puede indicar el inicio de diabetes a su temprana edad.
También se presenta sed excesiva, visión borrosa, pérdida de peso a pesar de un apetito normal o acrecentado. También hay presencia de un volumen anormalmente bajo de sangre que produce mareo y debilidad provocados por levantarse al estar sentado. Es posible que se exhiba sensación de hormigueo al momento del diagnóstico de la diabetes tipo 1. Cuando la deficiencia insulínica es grave y de inicio agudo, los síntomas que se mencionan progresan de forma acelerada. También hay presencia de un volumen anormalmente bajo de sangre que produce mareo y debilidad provocados por levantarse al estar sentado. En cuanto a los síntomas, se tiene la evidencia de deshidratación con respiraciones aceleradas y profundas y aliento con el aroma frutal sugieren un diagnóstico de cetoacidosis diabética. La presión arterial baja al acostarse boca abajo es un signo pronóstico grave. En casos avanzados se presenta un agrandamiento del hígado y acumulaciones de grasa que parecen como bultos o placas amarillentas o rojizas en la piel, los tendones u otras partes del cuerpo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes tipo 2? Hay un inicio lento de la hiperglucemia y pueden permanecer un poco asintomáticos al inicio de la enfermedad. Es posible que el diagnóstico se lleve a cabo después de que se observe presencia de glucosa en sangre o hiperglucemia durante análisis clínicos de rutina. También las infecciones cutáneas crónicas son comunes. Con frecuencia hay candidiasis vaginal como síntomas iniciales en mujeres que padecen diabetes tipo 2. Los varones quizás se informan de una erupción urítica en el prepucio. Es posible que no se diagnostique a algunos pacientes durante muchos años y la presentación inicial puede deberse a complicaciones como alteraciones visuales ocasionadas por retinopatía o dolores. Los pacientes con una deficiencia insulínica más grave tendrán los síntomas clásicos de micción excesiva, sed, visión borrosa, hormigueos y fatiga. Algunos pacientes presentan signos, especialmente los obesos, pueden presentar piel hiperpigmentada en las axilas, ingles y nuca. Este signo se relaciona con una considerable resistencia a la insulina. Puede haber hipertensión, especialmente en el paciente obeso, así como la condición ocular rara que provoca un aspecto blanco y cremoso en las arterias y venas de la retina. El paciente ocasional con diabetes no diagnosticada durante algún tiempo puede exhibir retinopatía o neuropatía periférica. También es posible que el síntoma de presentación sea el coma hiperglucémico hiperosmolar. Los síntomas antes mencionados se han normalizado. Si esto le ocurre constantemente después de comer y más en alimentos ricos en azúcares, cuidado, porque puede ser un indicativo de resistencia a la insulina. Pero no es así, en estos síntomas se presentan ya cuando la diabetes está en un estado avanzado. Entonces, si ya presenta alguno de estos, ojo, vaya a su médico. Antes de comenzar con los diagnósticos, primero hay que saber a qué grupo de individuos deben de realizar las pruebas. En una persona normal, sin factores de riesgo, se les recomienda hacerse las pruebas cada 3 años. También personas mayores de 75 años deben de realizarse estas pruebas, aunque por desgracia es muy probable que con los años este rango disminuya. También si su IMC es superior a 25, mujeres que han tenido diabetes gestacional, se les recomienda chequeos cada 3 años. Y cualquier persona diagnosticada con prediabetes cada 6 o cada año. Ahora sí, hablemos del diagnóstico. Primero, la prueba que más se conoce es la hemoglobina glucosilada. Pero, ¿esto de qué trata? En términos generales, es un análisis de sangre que mide el porcentaje de glucosa unida a la hemoglobina. Como los glóbulos rojos viven de 2 a 3 meses, esta prueba nos dice cuál ha sido el nivel promedio de glucosa en este tiempo. La ADA nos dice que un valor mayor o igual al 6.5% es un criterio para diagnosticar diabetes, de 5.6 a 6.4 prediabetes y menor a 5.5 estás normal. Pero esta tiene un limitante y es que si padeces anemia, hemoglobinopatías, transfusiones de embarazos puede afectar su valor. Es por eso que aunque es muy confiable, no requiere ayuno, pero muchas veces se necesita de otras pruebas para confirmar. Siguiendo esto, ¿cómo se aplican estas pruebas según el tipo de diabetes? Para la diabetes tipo 1, que es cuando hay daño a las células que producen la insulina, el diagnóstico usa los criterios que mencionamos de la hemoglobina glucosilada, y además de pruebas adicionales como anticuerpos o péptido C para confirmarlo. Para la diabetes tipo 2, que es gradual y ligado a la resistencia a la insulina, los criterios que menciona que la prueba es de usar el glucómetro en ayunas, que nos dice que si tienes igual o mayor a 126 miligramos sobre el decilitro, estás con diabetes tipo 2, de 100 a 125 prediabetes y de 70 a 99 en el rango normal. La prueba va de tolerancia oral a la glucosa, se diagnostica cuando la glucemia a las 2 horas es igual o superior a los 200 miligramos.
Finalmente, en la diabetes gestacional, la prueba de la hemoglobina glucosilada no es la primera opción. En su lugar, se prefiere usar pruebas como la prueba de sobrecarga oral de glucosa. Esta se suele hacer alrededor de las semanas 24 y 28 de la gestación. No es necesario estar en ayunas para esta prueba. Si su nivel de glucosa en la sangre es demasiado alto de 140 o más, es posible que deba de regresar para una prueba de tolerancia oral de la glucosa en ayunas. Si su nivel de glucosa en la sangre es de 200 o más, es posible que tenga diabetes tipo gestacional. Y la prueba de tolerancia oral a la glucosa, si sus niveles de glucosa en la sangre están elevados en 2 o más de las muestras de sangre que se le tomaron en ayunas, a la hora, a las 2 horas o a las 3 horas, significa que usted tiene diabetes gestacional. Pero entonces, ¿qué se le espera a una persona que padece diabetes? Pueden existir dos caminos, quien sí se controla de forma correcta y quien no se controla de forma correcta. Si la diabetes se mantiene controlada mediante dieta, ejercicio, medicación, chequeos médicos regulares, el pronóstico es favorable. Las personas pueden llevar una vida normal activa con una expectativa de vida similar a la de la población en general. Según la ADA, los pacientes con un buen control glucémico tienen hasta un 70% menos del riesgo de desarrollar complicaciones microvasculares. Ahora bien, el otro lado de la moneda es que si la diabetes no se controla, los niveles altos de glucosa dañan los vasos sanguíneos y los nervios del cuerpo. A lo largo del pronóstico es grave, con riesgo de discapacidad, pérdida de órganos y muerte prematura. Las complicaciones más comunes incluyen retinopatía diabética, que es daño a los vasos sanguíneos de la retina que puede causar ceguera. Nefropatía diabética, que es el deterioro progresivo de los riñones que puede conducir a insuficiencia renal crónica. Daño en los nervios que causa dolor, entumecimiento, úlceras en extremidades, es decir, neuropatía periférica. Pie diabético, que implica infecciones severas que pueden llegar a amputaciones, cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. La principal causa de mortalidad en diabéticos no controlados, infecciones recurrentes. También se presentan trastornos psicológicos como depresión, ansiedad, asociados al deterioro físico y a la fatiga crónica. Las personas con diabetes mal controlada tienen un riesgo 2.3 veces mayor de muerte prematura comparado con aquellas con un control adecuado. Agradecemos estos minutos de su atención. Para nosotros, como licenciados en farmacia, es un gusto estarles informando y apoyando en una educación para mejorar la salud y su calidad de vida. Es por eso que su opinión es muy importante. Si contestan la encuesta que aparece en el link de abajo del video, nos estarían ayudando a darle contenido de calidad y mejorar la información que ustedes requieren. Pueden consultar otros materiales informativos que también estarán adjuntos en el comentario fijado. Si tienen alguna duda, por favor pónganla en los comentarios, nosotros les estaremos respondiendo. Y recuerden, pues nada, tomen agua, duerman bien y nos vemos.